a Marta Olivia López Medellín, quien también está dando la batalla desde su trinchera. También vi la cobertura que ha hecho de este tema que nos ha ocupado a todos, el tema de la Secretaría de Educación Pública y lo que ocurre con el cese de Marx Arriaga, pero también veo que está al pendiente de esta solicitud de extradición, de aprehensión con la posibilidad de extradición contra Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Y mi querida Marta Olivia, también he visto las burlas del exgobernador panista ante esta solicitud. Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Marta Olivia. Buenos días, Vicente, qué gusto verte, que ya andas muy allá, bueno, andas en la conferencia matutina a punto de empezar, que bueno, pues es parte de la información y parte de nuestro quehacer, justamente eso. Sí, fíjate que por más que él se burle y todo, hay un hecho irrebatible. Y un hecho irrebatible. El gobierno de México ya inició los trámites para extraditar al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y no lo digo yo, lo dice el Grupo Reforma. El Grupo Reforma que ha sido aliado en algunos momentos de precisamente el reinocense gringo estadounidense gobernador tamaulipeco. Ellos fueron los primeros que difundieron esta información y señala que ya se inició la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el panista, recordemos, autoexiliado en los Estados Unidos. Y también hasta el momento no hay una noticia de que Estados Unidos inicie el proceso de extradición, pero de que está ahí. Y esto se corrobora, Vicente, porque ya son, recordemos los últimos hechos de la semana pasada. Primero, se negó el amparo para él y 4 de sus familiares, para su esposa, para su mamá, para su hermano mayor y para su cuñada, la esposa del actual diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, el hermano menor de los 3 García Cabeza de Vaca. Entonces, primero les niegan este amparo y posteriormente también, un día antes, también sancionan al juez que los estuvo protegiendo, uno de los jueces, porque hay que decirlo, no es no han sido los mismos, pero uno de los jueces que los estuvo protegiendo, pues ya fue inhabilitado durante un año. Así que me parece que se está cerrando ya el círculo en torno a Francisco García Cabeza de Vaca. Y mira, yo te quiero comentar algo de que al respecto al libro Ni vergüenza, no tengo vergüenza ni tengo perdón de Scherer Ibarra, creo que se llama. Bueno, no, perdón, se llama Ni venganza ni perdón. Pensé que era ni vergüenza ni pudor. Pero fíjate respecto a este libro, yo creo que Scherer le tiene que dar regalías a Francisco García Cabeza de Vaca, porque el capítulo que se refiere al tema del huachicol justamente pareciera, o quién se copió a quién. Son exactamente los mismos argumentos que utilizan uno y otro. Así que o Scherer Ibarra le va a pagar regalías a Francisco García o Francisco García se las va a cobrar. Y él empieza y dice, no se distraigan por supuestas solicitudes de extradición. No, señor, pues es precisamente Reforma quien lo está diciendo, que no lo comentan a la ligera con tantos detalles, con tanta información y Oye, con... Marta Olivia, es un cinicazo, ¿no? Dice, no se distraigan con supuestas solicitudes de extradición que no tienen ni pies ni cabeza. Aquí el tema es que uno de los personajes más influyentes de la 4T, Julio Scherer, exhibió en su propio libro a quien resultó ser un mafioso de la secta obradorista Jesús Ramírez Cuevas. Hijos, este es un cinicazo, Francisco García Cabeza de Vaca, mi querida Marta Olivia. Solo tú que lo has documentado y gracias a ti es que tenemos una claridad del personaje. Y es que hay que recordar, Vicente, que Francisco García Cabeza de Vaca inauguró el huachicol junto con su familia política desde los 90. Esto me parece como que tiene cierta amnesia selectiva, porque su familia, su esposa, que también es prófuga de la justicia, junto con él, que no le dieron el amparo, que les negaron el amparo recientemente, Mariana Gómez Leal,
ella forma parte de esa familia con José Ramón Gómez Reséndez, que fue el primer huachicolero en Tamaulipas. Y gracias a que Francisco llegó a ser diputado federal en el 2000 junto con Vicente Fox en esta ola foxista, pues fue que desapareció los expedientes y estas órdenes de aprehensión y toda la documentación que involucraban a su familia política. Así que en Tamaulipas tenemos memoria, sabemos que los principales guachicoleros iniciaron con esta familia política de Francisco García Cabeza de Vaca, que hay que decirlo, pues era la familia pudiente, la familia que tenía el recurso económico. Él era pues un joven clase mediero, que se dedicaba pues al robo de autos, al tráfico de armas y bueno, ahí está documentado ampliamente antes de su incursión en la política, después coludido con el cártel del Golfo, quien financió su campaña a la alcaldía del 2005. Él estuvo como alcalde de Reynosa del 2005 al 2007. Entonces, ahora sí que él sabe del tema. Obviamente sigue, me parece que yo sigo pensando que ahí las regalías son de él al haber escrito este capítulo de Julio Scherer Ibarra en su libro, pero también hay algo, Vicente, que se nos está pasando. Hay una situación, yo siempre lo comenté desde el 2021, cuando no se llegó al desafuero, cuando hubo protección en el Estado contra García Cabeza de Vaca, siempre señalé que fue Julio Scherer Ibarra desde la Consejería Jurídica quien le soplaba, quien le hablaba y quien le daba los pitazos de los movimientos que se iban a hacer en su contra. Justamente esta nota, este tuit que él escribió, me da la razón totalmente 4 años después de que justamente él era su protegido. Francisco García Cabeza de Vaca era el protegido de Julio Scherer desde la Consejería Jurídica. Ahí sin querer, si quieren atar cabos, ahí está muy claramente esta complicidad que tenían uno con el otro. ¿Qué golpazo significa esto de Francisco García Cabeza de Vaca para el PAN? Porque hace poco lo nombraron no sé qué representante del Partido Acción Nacional para Norteamérica y ahora se pide la extradición, la aprehensión y la extradición del exgobernador de Tamaulipas, algo que logró evitar, por ejemplo, Ricardo Anaya con el fuero, pues a Francisco García Cabeza de Vaca no le ha alcanzado el tiempo para llegar a ese punto de tener fuero para regresar a México. Marta Olivia, ¿qué significa políticamente hablando desde tu perspectiva? Mira, significa en dos formas. Una que no tiene representatividad, una que ha comprado dentro del mismo PAN estos cargos. ¿Recuerdas que cuando Xóchitl Gálvez, él iba a ser el coordinador del tema de seguridad? Pero gracias a una investigación que hicimos donde había restos de narcofosas y un campo de exterminio. Dicho esto, en una de sus propiedades, en Reynosa, en el ejido La Retama, de acuerdo a versiones del colectivo Amor por los Desaparecidos, que después, negociaron con Cabeza de Vaca este colectivo y bueno, después ya nunca más se volvió a saber nada. Yo hablé de este tema porque ese rancho está vinculado, de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Ellos están vinculados y este rancho lo compró prestanombres de Cabeza de Vaca. Gracias a eso fue que se le cayó esa coordinación de seguridad de la campaña de Xóchitl Gálvez y que bueno, pues porque perdió. Obviamente sabían que no tenía posibilidades de triunfo, pero a eso me refiero. García Cabeza de Vaca dentro del panismo ha tenido negocios más que complicidades, más que aliados naturales de su partido. Ha tenido y ha comprado todos esos cargos. Ahora de ¿Es el representar financiador del PAN? Perdón que te interrumpa, ¿es el financiador del PAN? es uno de los financiadores y todos se han privilegiado con él, ¿eh? O sea, Ricardo Anaya, Marco Cortés, ahorita Romero, él ha comprado estos cargos. Este cargo de ahora de América del Norte obviamente es en la misma tesitura y te voy a decir por qué, porque no tiene ningún papel claro.
estuvo en la reunión de la CEPAC, donde estuvo Federico Doring, el falso diputado migrante Raúl Torres, y bueno, ciertos personajes, y estuvo ahí tomando fotos y demás, pero no lo invitaron a hacer una ponencia en esta supuesta cumbre contra el terror, contra el narco y el terrorismo. Imagínate a un narcoterrorista hablando de eso. Hubiera sido muy interesante, pero ni siquiera lo dejaron exponer. Entonces, eso habla del nivel, sí, por más videos que tome, por más fotos que se tome con los priistas, ahí en este caso con Tania Lara y con también con el falso diputado migrante Raúl Torres, ahí sí te puedes tomar todas las fotos, pero en el foro auténtico de ahí no hubo ni una sola palabra. Y si lo hubiera habido, Vicente, hubiéramos estado aquí documentándolo y confrontando la realidad de lo que hizo, de la complicidad que hizo con los grupos del crimen organizado en Tamaulipas, con lo que él estaba diciendo. Pero no lo dejaron siquiera, porque ya no puede influir, allá no puede comprar a los del Partido Acción Nacional tan rápido como acá. Mi querida Marta Olivia, te voy a pedir un favor en caso de que nos muevan para ingresar al Salón Tesorería, que me ayudes Claro. así el honor de lanzar la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que no pueda conectarme. Pero la pregunta es, con todas estas redes de complicidades, con un Roberto Gil Suart, uno de sus más cercanos defensores en medios, a todo lo que da, con el saco de pus, junto a Carlos Alarraqui, otro de los defensores de Cabeza de Vaca, con toda esta red que tejió, ¿lo ves tras las rejas? Y Carmen Aristegui te faltó. Te faltó Carmen Aristegui, que se ha convertido en una de las defensoras de Francisco García Cabeza de Vaca, con entrevistas extensísimas. Qué tristeza de una periodista que se decía objetiva, una periodista que se decía pues sin bandos y que pues hablaba de eso. Aunque hay que recordar, perdón, que haga la anotación, en el caso de Carmen, nunca fue reportera, nunca anduvo en la calle, nunca todo desde Radio Educación, desde los programas oficiales en el entonces IFE, pues ella nada más se hablaba, se sentaba y le armaban todo para que condujera. No, no es reportera de calle, y quienes hicieron las investigaciones periodísticas como la Casa Blanca y demás, pues era el equipo de periodistas e investigadores. No, Carmen no escribió ni media línea al respecto. Bueno, pues ella es una de las principales defensoras de Francisco García Cabeza de Vaca. Yo supongo que por también, como lo ha hecho él en todas partes, con Ciro Gómez Leiva, con Azucena Oresti, con Héctor de Mauleón, con todo este grupito, pues obviamente pues es a través de la lana, no del convencimiento, no de la persuasión, no de creer la honestidad de este tipo, porque pues todos sabemos que tiene la cola bastante larga. Lo veo en prisión. Fíjate que lo que yo quisiera, Vicente, decir es que quisiera ver justicia. A mí me parece que Alejandro Gertz Manero, durante todo su periodo en la Fiscalía General de la República, aunque muy encontrado con Julio Scherer Ibarra, me parece que al final actuaban por pesos y centavos, porque no, durante todo ese tiempo no se hizo absolutamente nada. Me parece que ahora se empieza a ver que ya se acabaron esas complicidades y que podría estar cerca de la cárcel Francisco García Cabeza de Vaca. Y quisiera ver no solamente los delitos de delincuencia organizada, de lavado de dinero y de pues cuestión de malversación de bienes federales, sino también ahora todo lo demás que dejó pendiente en Tamaulipas, que la lista es larga. Así que me parece que es importante señalar esto, y bueno, pues vamos a estar nosotros muy al pendiente. Y bueno, vamos a continuar nosotros hablando de este tema, porque Vicente Serrano pues ya se fue a sentar ahí a la conferencia matutina. Vamos a esperar a que se lance la emisión y decirles que se está cubriendo desde la conferencia matutina todo esto. Y para quienes están preguntando y están señalando acerca de este caso, sí, desafortunadamente, durante muchos años, desde el 2000, Francisco García Cabeza de Vaca tejió una red de complicidades en Tamaulipas,
en el 2003, que fue detenido Tomás Yarrington Rubalcaba, ex gobernador del PRI. Hubo un testigo ahí de su caso que fue quien el primero que ventiló que el cártel del Golfo habría financiado parte de su campaña política a la presidencia municipal. A partir de ahí se empezaron a hablar de estas redes. Primero, como delincuente juvenil, robando coches, abriendo coches, traficando armas y demás. Después, ya en la alcaldía, como el cártel del Golfo financiador principal. Y bueno, esto es importante destacar que ahora que está allá en los Estados Unidos, pues ellos mismos tienen esta información, toda esta información que es pública allá. Así que nosotros esperamos que dejen de protegerlo, que México presione a los Estados Unidos para que le entregue a este delincuente que sigue gastando el recurso de que se robó de los tamaulipecos en campañas, en entrevistas, en varios medios de comunicación. Y bueno, nosotros continuamos y hay pues muchos comentarios. Oigan, aprovecho para decirles que de 9 a 11:30, y que me lo ha permitido Vicente comentarlo en otras ocasiones, en mi canal ustedes me buscan como Marta Olivia MEX y estamos con la información de 9 a 11 de la mañana, lunes a viernes. Estamos muy atentos ahí, con información de las 32 realidades de México, con nuevas voces, con análisis profundos de lo que pasa en nuestra realidad nacional. Tenemos una amplia red de corresponsales donde desde Campeche, Yucatán, hasta Baja California, Sinaloa, Sonora, Coahuila, por supuesto, Tamaulipas, el centro del país, para informarles de lo que acontece. Además, nuestra información tiene que ver con darle voz a la gente que no la ha tenido nunca, a la voz de los colectivos que se organizan por la defensa del medio ambiente, del agua, de la tierra. Y esas comunidades, por cierto, estamos preparando. He hecho un par de entrevistas. Hoy vamos a hablar de una historia, ahí está la conferencia, una historia de una madre que le desaparecieron a su hijo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Más que hablar de ese tema, tenemos una entrevista de unos minutos con ella y en esta semana estamos preparando como algunos personajes que no les han dado cabida en Morena, que siguen hablando a nombre de la presidenta para hacerse de tierras, para hacerse de propiedades y para manipular a la población. Así que estamos hablando del caso de un dirigente bastante corrupto llamado dirigente de la Central Campesina Cardenista, Mario Reyes Cantú. Vamos a hablar de todo este tema más adelante. En estos días, lo acabamos de reportear el fin de semana, donde este señor se hace de grandes predios, grandes hectáreas y después las lotea, después las vende sin ningún documento legal, solamente con complicidades en el Registro Agrario Nacional, en el Tribunal Agrario, donde los ejidatarios, por falta de dinero y por falta de información, caen, mucha gente cae en sus redes comprándole y ese dinero, ¿a dónde se va? Nada más a su bolsillo. Así que me parece que es importante que sepamos de esto que está pasando, que puede pasar en Tamaulipas, pero que puede pasar también en Sonora y que está pasando en Campeche y que pasa en Michoacán y que nuestro deber como periodistas es alertar, es informar, es decir lo que está aconteciendo. Así que es importante documentar la voz de las y los ciudadanos y cuál es una de las formas que nosotros colaboramos con las y los ciudadanos, las denuncias. Una, primero, para los que nos están viendo, que haya una denuncia, que haya una gestión de la comunidad, que haya una organización y que ellos ya hayan ido ante alguna autoridad. Cuando pasa esto, nosotros entramos a visibilizar el caso. No hacemos reporteo en temas personales. ¿Por qué? Pues porque se puede luego prestar a ciertas maniobras, a cuestiones personales. No, hacemos denuncias colectivas
donde las comunidades, donde las colonias, donde los ejidos ya se han unido, ya hay una organización y ya han hecho gestiones. Así que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Siempre estamos dando un teléfono para que nos den la información, hagan las denuncias correspondientes y nosotros nos encargamos de reportear, de actuar y de visibilizar los casos. Así, de esta forma llegamos, por ejemplo, a un despojo que quería hacer en Tamaulipas, en la playa, Francisco García Cabeza de Vaca, en contra de comuneros. 42 hectáreas se quería quedar, quería hacer un desarrollo turístico y gracias al reporteo y que después fuimos a la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, logramos que se detuviera toda esa venta ilegal de este personaje y bueno, que estas posesiones al lado de la playa, que se supone que no son de nadie, pero son posesiones para quienes las habitan, pues regresaran a esas personas ahí. Así que ese es el tipo de información que nosotros manejamos desde la calle, desde el reporteo, desde la voz de las y los ciudadanos. Así que miren, alguien dice por acá, se parece el de unos 2x3. Fíjense que así se llamaba mi sitio, pero había mucha confusión porque a veces le ponían el número, a veces la letra, y bueno, hicimos este cambio, es Marta Olivia MX, es provisional, se los aviso, es provisional, vamos a relanzar en un par de meses, yo creo que 3 meses, a más tardar en mayo vamos a relanzar el sitio para que ustedes sea mucho más sencillo estar con nosotros, comunicarse. Así que, bueno, esa es la parte de la información. También tenemos reportajes, hicimos la semana antepasada un reportaje de las personas deportadas por la frontera México-Estados Unidos, donde ellos nos hablan de sus historias, nos hablan de la falacia que ha significado autodeportación. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos le dijo a las y los ciudadanos irregulares, a ver, vayan, autodepórtense para que después tengan oportunidad de regularizarse legalmente. Eso hicieron muchos. ¿Y qué les hicieron? Los llevaron a la cárcel durante 2 meses y después 1 o 2 semanas en centros de detención. Uno de ellos conversaba con nosotros y nos decía, desde ese momento tenemos cadenas en las manos y en los pies, nos han tratado como delincuentes. Y bueno, más allá de lo que yo les pudiera contar, está también ese reportaje que hicimos con todos los migrantes mexicanos deportados de los Estados Unidos, donde nos narran, y muchos de ellos, pues obviamente es una forma bastante terrible de abordarlos, de estar ahí, de escuchar sus historias, personas que llevan 10, 20, 30 años viviendo en los Estados Unidos, haciendo más fuerte ese país con su trabajo, con su esfuerzo y también apoyando a sus familias en México. Así que todos estos reportajes ustedes los van a encontrar en mi sitio porque es lo que hacemos día a día. Así que estamos en espera de la conferencia matutina donde Vicente Serrano me dejó por aquí y bueno, está ya a punto de comenzar la conferencia por allá. Y a mí me da muchísimo gusto que estar conversando aquí con Vicente, que hay que decirlo. Hay gente que me dice, yo la conocí por Vicente Serrano y yo siempre le he agradecido a varias personas. Ahí está la conferencia. Nos vemos en la próxima. No es que no estoy muerta. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Bien también. Bueno, vamos a